Bien, ahora veremos el control y las mejoras de las campañas que podemos hacer en las campañas de AdWords. Una de las cuestiones que tenemos que analizar siempre es el objetivo de nuestra campaña. Definido el objetivo, podemos deducir cuál sería la métrica que tenemos que analizar. Por ejemplo, nosotros vemos muchas campañas y en las columnas del final vemos las conversiones. No todas las campañas tienen la misma cantidad de conversiones, ni tampoco cada conversión vale lo mismo para cada campaña. Hay campañas en la red de display que son más de recordación o de marca, digamos, y hay campañas en la red de búsqueda que son específicamente de conversiones que generen valor al negocio, como las compras. En este ejemplo vemos que las campañas solo de la red de búsqueda tienen mayores conversiones y mayores valores que lo que tienen de la red de display. Esto nos permite analizar cada uno de los elementos y encontrar cuál es el que vamos a mejorar, digamos. Otro ejemplo, tenemos acá una campaña para aplicaciones donde el objetivo es la descarga de la aplicación. Es una campaña que se lanza para promocionar y para que la gente se baje la aplicación a su dispositivo móvil. En este punto lo importante son las conversiones. Las conversiones son el elemento que nos lleva a nosotros a medir el éxito de la campaña. Cuanto más conversiones tengo, mejor. Y en este caso las conversiones son las bajadas o los downloads de la aplicación. Pero además tenemos que tener en cuenta el costo de cada conversión, porque eso nos va a definir si estamos haciendo una campaña de manera eficiente o no. Todos estos elementos nos permiten deducir cuáles son los elementos o parámetros que vamos a ajustar para obtener mejores resultados. Por ejemplo, si en una campaña de branding, es decir, donde yo quiero que se muestre la marca más allá de que hagan clic o no en mis anuncios, es una campaña que yo priorizo las impresiones. Por lo tanto, el costo por cada 1000 impresiones es el elemento que tengo que mirar y que tengo que ajustar. ¿Cómo se ajusta? Cambio la oferta y le pongo un costo por impresión más bajo para que genere más impresiones con el mismo presupuesto. O aumento el presupuesto, dejo la campaña como sea, pero todas esas decisiones las tomo en función del objetivo que tengo de mi campaña. En una campaña de venta directa, donde yo necesito que el retorno de la inversión sea alto, lo que tengo que bajar es el costo por cada conversión, es decir, que me salga más barato la conversión para lograrla y tener más conversiones con el mismo presupuesto. Entonces hay parámetros donde yo bajo el CPC máximo que oferto para tener esos planteos. Hay que tener en cuenta que el trabajo del análisis de datos es muy específico en función de algunas métricas. O sea, nosotros tenemos muchísimos datos, pero solo son algunas métricas las que nos tenemos que concentrar para mejorar o tocar y lograr los resultados que queremos. Otra cosa es, no seamos ansiosos. Esperemos que la campaña avance para generar datos que nos sirvan de referencia. No es, si la campaña tiene poco presupuesto diario, le va a llevar mucho más tiempo generar esos datos que nos permitan ver las tendencias. Y lo mismo, yo hago un cambio hoy y se recomienda esperar una semana para ver si ese cambio tuvo el resultado esperado o no. ¿Por qué? Porque si lo cambio hoy y voy a ver dentro de 2 horas si funcionó, es probable que no tenga ningún cambio porque no he generado todavía la cantidad de tráfico suficiente para ver si el cambio fue positivo o negativo. Esto es un proceso de mejora continua donde se mide, se tocan los parámetros y luego se vuelve a medir a ver si se dio el resultado que esperábamos a partir de esos parámetros. Y dependiendo del resultado se sigue con la misma táctica o se cambia otro parámetro para mejorar la campaña. En esto son muchos los parámetros, pero en realidad lo que tienen que concentrarse es en unos pocos específicos que tienen que ver mucho con el objetivo que tenemos. Bien, ahora haremos una actividad y nos vemos a la vuelta con las claves de la resolución. En la actividad que acaban de realizar, el planteo está en
cuáles son las métricas que vamos a hacer foco en función del tipo de campaña. No es lo mismo las métricas que vamos a tener en una campaña de marca que en una que solo queremos que la gente visite nuestro sitio, en una que queremos que realice una conversión. Y también el análisis, acá vemos algunas posibles respuestas sobre las acciones posibles para mejorar esas métricas. Bien, ahora el concepto que analizaremos son los informes de resultados de las campañas de AdWords. En este aspecto hay que tener, cuando se habla de informes se habla por lo general de las tablas que podemos ver de los resultados que han acumulado. Los elementos básicos que podemos ver es el análisis de cada una de las métricas en función del nivel de campaña que estamos analizando. Si hacemos clic en campañas vemos los datos de las campañas, si hacemos clic en los grupos de anuncios vemos los datos de los grupos de anuncios y así con cada nivel podemos ir analizando cada uno de los datos. ¿Qué es importante acá? Analizar o enfocarnos en pocas métricas o en las métricas que nos interesan. Por otro lado, cuando nosotros generamos estos informes podemos sumar, agregar o sacar columnas a partir del menú de columnas. Esto nos permite simplificar los informes, es decir, lo que decíamos en otras ocasiones es, si no tenemos interés en las impresiones, entonces eliminamos esa columna y solamente dejamos las columnas de conversiones porque es una campaña que nos interesa las conversiones. Esto de simplificar las columnas no agrega valor a lo que estamos viendo y a lo que estamos optimizando. Por otro lado, es importante tener en cuenta los filtros. Los filtros son los elementos que nos permiten clasificar campañas o grupos de anuncios o palabras claves o anuncios. Por ejemplo, si yo quiero filtrar un anuncio que diga la palabra compre ya, por ejemplo, puedo hacer un filtrado que tiene sentido cuando yo tengo muchos anuncios de muchas campañas, por ejemplo. Esto cuando la cuenta de AdWords empieza a crecer y tenemos muchas campañas, muchas palabras claves o muchos anuncios, la magnitud hace que la información, manejar la información sea algo dificultoso si no contamos con los filtros. Los filtros pueden ser de cualquier tipo, pero puede haber filtros que definan que yo quiero ver los elementos que tienen un gasto mayor de 10 pesos. Entonces, a partir de eso, filtro y solo veo ese parámetro, o puedo excluir algunos parámetros u otros. Esto nos permite detectar tendencias y detectar los elementos que nosotros no tenemos que analizar. Y la característica particular es que todos estos tipos de tabla se pueden exportar a un formato de planilla de cálculo y si nos sentimos más cómodos con esa herramienta poder manejar esos elementos para después detectar los parámetros que queremos modificar y que queremos optimizar para obtener mejores resultados en nuestras campañas. Bien, aquí vemos, por ejemplo, un ejemplo donde podemos cambiar las columnas. Por ejemplo, acá tenemos una campaña que es solo para la red de display, por lo cual nos interesan las impresiones. Bueno, esta campaña ahora no está funcionando, por lo cual no tiene impresiones todavía. Pero estas campañas que son de la red de búsqueda, lo vemos ahí, tenemos impresiones, cantidad de clic y el CTR, es la relación de las impresiones. Si yo acá también quisiera ver, por ejemplo, las conversiones y la cantidad, el valor de las conversiones, iría a modificar columnas, busco acá el parámetro, son varios, pero por ejemplo conversiones, y puedo ver aquí el valor de todas las conversiones, lo agrego acá, lo veo, lo puedo cambiar de lugar incluso, ponerlo aquí, lo aplico y tengo valor de conversiones como una nueva columna. Entonces yo veo que
esta campaña tuvo un costo de 190 pesos, pero que generó 450. Eso es particular para medir el éxito de una campaña. Esta campaña específicamente el objetivo eran las conversiones y el valor de conversiones, por lo cual está funcionando muy bien. Y los filtros yo los puedo aplicar creando un filtro y mostrando, por ejemplo, las campañas que tienen un costo mayor a 3 pesos. Este parámetro lo defino yo y cuando aplico yo voy a ver solamente las campañas que me han tenido un costo mayor a 3 pesos, es decir, en este caso son 2. Supongamos que yo quiero cambiar este parámetro y poner campañas que tuvieron un costo mayor a 65 pesos o a 64, lo aplico y el filtro me muestra solamente la campaña esta que gastó 190 pesos. Estos elementos yo puedo cambiar cualquiera de estos elementos y poner un parámetro de mayor, menor o menor igual dependiendo del parámetro que quiero modificar. Esto nos simplifica las vistas y nos ayuda a plantear reportes mucho más sencillos o más adecuados a lo que nosotros queremos. Obviamente yo también puedo modificar columnas y sacarlas, por ejemplo, sacar tipo de campaña y a lo mejor no me interesa la posición, yo hago clic y simplifico las columnas que se ven en el reporte. Y el último elemento es el elemento para descargar el informe, que lo descarga en un formato de Excel o de valores separados por comas. Eso es todo. Bien, ahora haremos una actividad práctica y bueno, nos veremos en un rato para ver las respuestas. Bien, la actividad que acaban de realizar tiene el objetivo de que se familiaricen en el manejo de informes. Recuerden siempre que los botones de columnas nos permiten modificar las columnas y los botones de exportación nos permiten generar Excels con la información para después reportar a las distintas áreas de la empresa o para manejar los datos y lograr optimizaciones. Bien, ahora veremos las acciones de optimización que podemos realizar en una campaña de Google AdWords, sobre todo de Search. Uno de los principales parámetros que podemos mover o configurar es la oferta que nosotros hacemos en las campañas de red de búsqueda son las ofertas de CPC o de costo por clic, donde podemos aumentar o bajar estas ofertas. Esto se hace desde la pestaña de palabras claves y en cada palabra clave nosotros configuramos la campaña para poder hacer ofertas manuales, digamos, o CPC manual, por lo cual después podemos ir cambiando los parámetros. Simplemente se hace clic en el lapicito al lado de la oferta y se modifica. ¿En qué basamos esta modificación? En los resultados que queremos obtener, en el objetivo final. Es decir, si yo estoy teniendo una posición muy baja, mi anuncio no sale entre los 3 primeros y sale cuarto, quinto, sexto, es muy probable que pueda subir esas posiciones si aumento el CPC máximo. Otro de los elementos que es factible mejorar y que eso genera mejores resultados es el nivel de calidad. Acá el nivel de calidad es un poquito más complejo porque para subir el nivel de calidad necesitamos combinar varias cuestiones de mejoras para que mejore el nivel de calidad, valga la redundancia. Entonces, podemos hacer
un análisis de si nuestra página, nuestra landing page, es decir, donde van los anuncios, en nuestra página de destino, donde van los usuarios después de hacer clic en los anuncios, está optimizada para móviles, o si brinda la información de forma clara y precisa, o si carga de manera rápida. Todos esos elementos que hacen a la experiencia del usuario, Google los tiene en cuenta para mejorar el nivel de calidad. El otro elemento que podemos modificar es el CTR. En realidad, generar un mejor CTR nos permite subir el nivel de calidad y obtener mejores posiciones, aun si nuestra oferta es más baja. Los invito a ver el ejemplo donde ustedes pueden hacer clic al lado de la oferta en un lapicito, en un icono de un lapicito, y van a ver que pueden modificar el monto de la oferta si configuraron la campaña para oferta de CPC manual. Al subir o bajar la oferta yo planteo una puja o una subasta un poco más alta, una oferta en la subasta más alta, y eso me puede permitir subir el nivel de posición donde yo estoy. Otro elemento que podemos cambiar es el CTR. El CTR, que es la relación entre los clics y las impresiones, si aumenta el nivel de calidad. Es un parámetro que nos permite el nivel de calidad y nos permite tener posiciones mejores de nuestros anuncios aún sin cambiar el CPC máximo o sin cambiar la oferta. Para mejorar el CTR hoy se recomiendan tener palabras claves muy relevantes, que el anuncio que ve el usuario sea muy asociado o vinculado con la búsqueda que hizo la persona. De esta manera tenemos más relevancia y tenemos más probabilidad de que el usuario haga clic. Y otra de las cuestiones que generan mucho CTR son las extensiones. Podemos agregar varias extensiones y eso genera también una mejora en el posicionamiento, en la posición que logra los anuncios. De esta manera vamos haciendo una mejora continua, buscando mejores posiciones que nos generen más clic y nos generen más conversiones en las campañas. Todos estos elementos nos sirven para ir modificando cada uno de los parámetros y luego volver a medir en un tiempo transcurrido, se recomienda una semana, para ver si los resultados han sido buenos o si el parámetro que modificamos ha generado los resultados que esperábamos. Bien, ahora realizaremos una actividad práctica y nos veremos después del intervalo. Bien, la actividad que realizaron vinculaba acciones específicas con las posibles consecuencias. Tengan en cuenta que en una relación de causa y efecto que por lo general funciona en las campañas de AdWords, cada acción tiene su consecuencia posible y es lo que planteábamos como hipótesis dentro de la optimización. Las acciones son bastante pertinentes en función de algún resultado positivo que no siempre está garantizado, pero que en la mayoría de los casos funciona. Bien, ahora veremos un concepto general del proceso de optimización. El planteo del proceso de optimización es que es un proceso de mejora continua, digamos. Es decir, nosotros lanzamos una campaña, transcurrido un tiempo medimos y después volvemos a cambiar parámetros para mejorar eso. Esa es la acción de optimización que veíamos y volvemos a medir y volvemos a iniciar el proceso, es decir, vamos desde optimización, medición y completamos el círculo de la mejora continua. Estos planteos tienen distintos elementos en la plataforma de AdWords que nos permite ver si estamos haciendo las cosas bien o estamos haciendo las cosas mal. Uno de ellos es ver
los gráficos de las distintas tendencias. Si nosotros hacemos clic en el botón del grafiquito que está al lado de exportación en cualquier informe y definimos un periodo de tiempo, podemos ver la evolución de los gráficos, como se ve en la gráfica, de cada uno de los parámetros. Y yo puedo cambiar algunos de los para hacer la comparación. Nosotros vemos ahí en azul el ejemplo, el CPC medio, es decir, cuánto estamos pagando por clic, y aparte vemos el número de conversiones en naranja. Si ven, el proceso de optimización está resultando bien porque fíjense que las conversiones van subiendo y el costo va bajando, por lo cual yo estoy bajando los costos y generando mejores resultados. Esto es lo óptimo, pero muchas veces se ve en el gráfico bastante claro cómo evoluciona ese elemento. Otro elemento que es importante que tengan en cuenta, que es una herramienta de AdWords, es el historial de cambios. El historial de cambio particularmente nos permite ver cada una de las acciones que hicimos en el pasado de la cuenta. Cada cosa que optimizamos o cada parámetro que cambiamos en función de un registro de fechas de cada uno de los cambios y de las personas que hicieron los cambios. Tengan en cuenta que una cuenta de AdWords puede ser utilizada por varias personas y hacer cambios, cada persona hacer distintos cambios. Entonces, si yo quiero ver, yo noto que hay una mejora a partir de un día X, el 3 de mayo, me voy al historial de cambio y veo que se hizo en el 3 de mayo. Entonces yo puedo ver la fecha, la persona que lo hizo y qué cambio hizo para ver si realmente el efecto que tuvo el cambio que yo veo en una tendencia es a partir de un cambio específico y modificar ese cambio o tener alguna otra decisión tomada a partir de eso. Entonces yo puedo ver un registro de todo lo que se hizo anteriormente y tomar acciones en función de eso. Bien, llegamos al final de esta clase donde hemos validado muchos de los conceptos de la plataforma, por lo cual están en condiciones de realizar la actividad integradora.